Pero eso fue lo que me dijo el ingeniero en un inicio, ¿ya? Ahora mismo no sé la ponderación si seguirá con eso lo que me había mencionado o quizás lo va a cambiar ya. Pero por lo general, anteriores semestres ha sido 10 puntos, ¿no? Entonces, no sé si, por eso les vuelvo a repetir, no sé si se mantendrá eso. Ya no he hablado con él. ¿Qué les iba a decir? Pero voy a manejar porcentaje, ¿ya? Sea lo que sea, yo el anterior semestre igual se lo di en porcentaje y él verá cómo realizar su cálculo, ¿no? Entonces, lo mismo que le pregunté el anterior semestre a los chicos, ¿no? La verdad que tampoco quisiera perjudicarlos mucho porque yo entiendo que la materia es un poco complicada, ¿no? Pero, de todas elegir ustedes si es que la auxiliatura, la asistencia va a valer el 50% y un examen el otro 50%, ¿ya? No creo que vaya a dar práctico, porque la verdad que lo envían tarde y después me dicen, no sé, y a veces no envían bien la foto para hacerles sincero, chicos, para los que no están repitiendo, ¿no? Y eso. Entonces yo creo que sería quizás un examen y un práctico, ¿no? Como para no exagerar tampoco. O quizás solo un examen, pero voy a ver, la verdad que también, es que son muchos prácticos los que llegan. Ya. Entonces les consulto, ¿quieren que valga la asistencia o dejémoslos todo en manos de práctico? Serían como unos 2 prácticos y un examen. O la asistencia y un examen. O quizás un práctico y un examen, eso lo voy a ver ya, pero si estoy con ánimo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué me dicen? No sé. 2 segundos. 2 prácticos y un examen, ¿no? Sí. Asistencia, yo no sé. Sí, está bien así. Sí, yo igual digo que valga asistencia. Asistencia, tarque. Sí. Ya. Bueno, eso les pregunto porque después, digamos, después me van a decir a mí nomás que lo estoy diciendo. Entonces, ya. Asistencia, tarque, por favor. ¿Quién habla? Ya. Entonces va a ser entonces así, el 50% la asistencia y el otro 50% se lo voy a mandar en porcentaje, le vuelvo a repetir ya. Para los que recién entraron, no sé si va a ser sobre 15 o sobre 10, la verdad no sé, desconozco, de todas maneras se lo voy a mandar así, en porcentaje al ingeniero. Ya entonces 50% la asistencia y el otro 50% quizás un práctico y un examen, si estoy valiente, o si no, solamente un examen, ¿ya? Pero de que va a haber el examen, va a haber sí o sí, ¿ya? Entonces, quedamos de esa manera. Vamos una vez a comenzar, que creo que algunos tienen algunas cosas que hacer. Por si acaso, la asistencia, no puede costar el 75%. No, eso creo que hice el anterior semestre, pero, mucha, ¿no? Me hicieron enojar algo, ¿no? Por eso fue que yo no. Yeah. No, ya. Otra cosa más, chicos, no hay problema, ya no es necesario que me hablen al privado, ¿ya? Yo les voy a decir, digamos, no pasa nada, yo te voy a poner la asistencia, entiendo que tienes problemas, le voy a decir, pero le voy a estar mintiendo yo. Así que les aviso desde ahorita. De hecho, a varios les he dicho eso. Incluso con los de laboratorio me piden permiso, pero les digo, sí, no pasa nada, pero al final no les coloco yo. Entonces, si me hablan al privado, les voy a decir eso para que para que no se sientan tranquilos nomás, pero no va a ser así. Es que me olvido, chicos, de colocar la asistencia, sinceramente. Así que prefiero no comprometerme. Ya. Bien, vamos a resolver este problema, ¿ya? Después vamos a resolver uno parecido a este, ¿ya? Que entró el anterior semestre, hace 2 semestres, ¿ya? Pero eso, si nos da tiempo, bueno, no sé, creo que la próxima semana no, ¿ya? Recording in progress. Bien, entonces acá nosotros tenemos un secador de pelo que aspira 65 litros por minuto de aire frío a 30 grados centígrados y una atmósfera, ¿ya? Y lo expulsa a 55 grados centígrados. Si el secador tiene forma cónica, bueno, ahí nos dice que tiene la forma cónica, no nos pide ver la figura.
con el diámetro a la entrada de 5.5 centímetros, ¿ya? Y el diámetro a la salida de 1.8 centímetros, ¿ya? Además existe una pérdida de energía del 10%. Ahora nos pide determinar el caudal a la salida en litros por minuto, la capacidad en vatios de calefactor eléctrico necesarios para este fin y el cambio en la energía cinética del aire, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos algunas condiciones. Ya vamos a continuar. Entonces más o menos tiene esta forma, nos dice, ¿no? Una forma cónica, ya donde nos da las condiciones de entrada y de salida. Entonces acá nosotros tenemos un caudal de 65 litros por minuto, ¿no? Y nos dice que está entrando a 30 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, ¿ya? Ahora nos dice que lo va a expulsar a una temperatura de 55 grados centígrados, ¿ya? Y el diámetro a la salida, aquí el diámetro es de 1.8 centímetros y acá la entrada es de 5.5 centímetros, ¿ya? Además existe una pérdida de energía del 10%, nos dice, ¿ya? Entonces acá nos dice que la pérdida de energía es del 10%, ¿ya? Del total que nosotros vayamos a darle, ¿ya? Entonces, cuando les dice a ustedes que tienen una pérdida del 10% conforme al total que se le dé al secador, entonces ustedes tienen que expresarlo de forma matemática, ¿ya? Entonces sería 0,1 por el calor que nosotros le demos a este secador. Entonces, ahí nosotros lo expresamos de forma matemática, ¿ya? Conforme al total lo estamos multiplicando, ¿no? 0,1. Entonces, ese mismo calor que lo ven acá, tenemos que darle a este secador, ¿ya? Y justamente eso es una de las preguntas, ¿no? El inciso B, la capacidad en vatio. Eso, y listo. Otra cosa más que les iba a decir, estamos manejando ahora mismo aire, ¿no? Nos dice un secador de pelo aspira 65 litros por minuto de aire frío a 30 grados centígrados, y hay una atmósfera. Entonces, se puede decir que acá en el secador no va a haber un gran cambio tampoco en la presión, ¿ya? De hecho, también ustedes pueden decir que esa presión se mantiene constante, ¿ya? Y lo tienen también a la salida de este secador, ¿ya? No puede haber una gran variación. De paso que no va a estar mucho tiempo en el calefactor, ¿no? ¿Ya? Entonces acá ya tenemos todos los datos ahí anotados, ¿ya? Me olvidé pasarle. Ya. Entonces acá el inciso A nos dice el caudal a la salida en litros por minuto, ¿ya? Entonces acá, para hacer la deducción de esta fórmula, la verdad que es muy largo, ¿ya? Es muy largo. Y pienso que hay otras maneras más sencillas, ¿ya? Podemos aprovechar de que como estamos hablando de aire y las presiones son muy bajas, una atmósfera es una presión muy baja, podemos tratarlo como lo que es un gas ideal. De hecho, al aire en las condiciones ambientales se lo trata como un gas ideal, ¿cierto? Entonces, a esa presión, pues, tranquilamente nosotros podríamos ocupar esta fórmula, ¿no? Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1. Y todo eso igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Temperatura 2. Entonces acá, como les decía, no va a haber una gran variación de presión entre la entrada y la salida, ¿ya? No debería. El secador, pues, ¿cuánto irá a medir, no? La verdad que va a ser poco el tiempo que esté ahí adentro de eso, ¿ya? No va a haber una gran variación, como les decía. Entonces esto de plano lo tachamos, ¿ya? Va a ser la misma presión. Entonces la fórmula nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si los dos lados de la igualdad yo lo divido entre tiempo? ¿Ya? Entre tiempo. Entonces, velocidad sobre tiempo para ustedes es caudal, volumen sobre tiempo es para ustedes caudal, ¿ya? Entonces, para ahorrarme algunos pasos, como les decía, es preferible deducirlo de esta manera, ¿ya? Porque hay otra manera más larga y no va a dar el mismo resultado, ¿ya? Entonces, acá en vez de verlo como volumen, voy a verlo como caudal, ¿ya? Caudal 1 sobre temperatura 1 igual a caudal 2 sobre temperatura 2. Entonces, de acá me pide, ¿no? El caudal a la salida en litros por minuto. Entonces, quiero saber esta variable de acá, el caudal 2, ¿ya? Entonces, el caudal 2 va a ser igual al caudal 1 sobre temperatura 1
por temperatura 2, ¿ya? Acá el caudal 1 nos dice que está entrando a 65 litros por minuto, ¿ya? Y acá, a la temperatura que está entrando es a 30 grados centígrados, pero acá nunca se tienen que olvidar que cuando están tratando con esta fórmula de los gases ideales, la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, no en grados centígrados, ¿ya? Entonces acá voy a aprovechar y le voy a sumar 273, ¿ya? Entonces eso ya estaría en Kelvin. Ahora la temperatura 2 nos dice que está saliendo a 55 grados centígrados, ¿no? Entonces 55 más 273, y eso ya estaría en Kelvin, ¿ya? Entonces así nosotros obtenemos el caudal 2. Kelvin con Kelvin se van, ¿ya? Ahora, si cometo un error en el cálculo, me dicen ya, porque la verdad que no he calculado esto. De hecho, el ejercicio tampoco lo vi. Ya. Según esto, me sale 70,36 litros por minuto, ¿ya? Entonces ahí ustedes lo corroboran, me dicen si está mal, ¿ya? Entonces ahí tenemos el inciso A, ¿ya? Simplemente asimilando de que el aire bajo esas condiciones es un gas ideal, y es lo que es, ¿no? De hecho es un gas ideal. ¿Ok? Ya. Entonces eso es el inciso A, ¿ya? Ahora el inciso B nos pide la capacidad en vatios de calefactor eléctrico necesarios para este fin. Entonces acá, a ver, vamos a hacer un pequeño análisis, ¿ya? Acá como está entrando aire, ¿cierto? Ya, obviamente va a entrar a una cierta velocidad, ¿no? Entonces, si suponiendo, ya, porque los secadores no son así, ya, pero vamos a suponer que la forma de entrada es la misma que de la salida, ya, vamos a suponer eso. Entonces ahí podríamos decir incluso que la velocidad en este corto tiempo que va a estar en el secador va a ser casi la misma, ya, va a ser casi la misma. Pero ahora acá pasa algo, ya, debido a que ustedes hacen variar los diámetros, fíjense que está entrando a 5.5 y aquí está entrando a 1.8, es que va a haber variación de velocidad, ya. Y ahora, ¿por qué les digo esto de que va a haber variación de velocidad? Es que cuando ustedes hagan su balance de energía, ya, tienen que considerar una energía cinética. Ustedes saben que la energía cinética está ligada con la velocidad. Entonces, aquí va a haber un cambio, ¿no? Va a haber un cambio de velocidad, entonces podemos entrever que va a haber un cambio de energía cinética, ¿ya? Entonces, también lo vamos a considerar. A pesar de que la energía cinética que nos va a dar va a ser muy pequeña, pero de todas maneras, para efectos de cálculo, lo vamos a tener que considerar, ¿ya? Pero tranquilamente igual se podría despreciar. Pero bueno, entonces acá vamos a partir de esto, ¿ya? Calor que le damos al secador menos el calor que se puede estar perdiendo, más el trabajo que se le puede dar al secador, menos el trabajo que pueda estar saliendo, igual a flujo másico. Esto es un balance de energía, ¿ya? Balance de energía estacionaria, ¿ya? Yo lo estoy haciendo un poco directo, ¿ya? Seguramente el ingeniero lo hace de otra manera, ¿ya? Pero al fin y al cabo es lo mismo. El balance de energía es uno solo, ¿cierto? Yo lo estoy haciendo más por el lado de termodinámica, por si acaso, ¿ya? Entonces acá puede haber variación de entalpía, ¿ya? Más puede haber variación de energía cinética, ¿ya? Ahora más variación de, no sé, posiblemente energía potencial, ¿no? Y listo. Entonces acá podemos ver que la energía potencial, ni idea, no hay variaciones de altura, ¿ya? Tampoco tendría por qué haberlo, no sé, en un secador, ¿qué variación podría haber en altura? Sumamente despreciable esto, ¿no? Ahora acá nos queda variación de entalpía. La variación de entalpía está ligada con un cambio de fase o bien con un cambio de temperatura. Entonces, como ustedes pueden ver acá, entre la entrada y la salida hay una variación de temperatura. Está entrando a 30 y está saliendo a 55. Entonces, acá necesariamente hay una variación de entalpía, ¿ya? Entonces, esta energía sí o sí tengo que considerarla, ¿ya? Ahora acá, variación de energía cinética hay, por lo que les expliqué hace un instante de las velocidades, ¿ya? Entonces esas son las energías que vamos a tomar en cuenta, y acá trabajo no está realizando el secador, ¿ya? Y tampoco está saliendo trabajo, ¿ya? Y acá el calor perdido, en un inicio nos dijo, no en el enunciado,
que se va a perder el 10% del total. Entonces acá lo hemos colocado de manera matemática, ¿no? Entonces acá yo voy a reemplazar en mi balance de energía y voy a decir que el flujo de calor que yo le dé, ¿okay? El calor perdido va a ser el 10% del total que yo le vaya a dar. Entonces, el flujo de calor es este mismo, ¿ya? Igual a flujo másico, variación de entalpía más variación de energía cinética, ¿ya? Sí, está bien. Entonces acá, como es la misma variable, ustedes saben que acá su coeficiente es 1, 1 menos 0,1 me va a quedar 0,9 flujo de calor. Y esto igual al flujo másico, variación de entalpía más variación de energía cinética, ¿ya? Entonces acá puedo despejar esto y me queda de esta manera. Sobre 0,9, ¿ya? Y listo. Entonces acá tendríamos que hallar las variaciones de entalpía y la variación de energía cinética, ¿ya? Y esto aquí es igual. A ver, el flujo másico, ya. Ahora acá, miren, seguramente ustedes de algún curso pasado saben que para algunos compuestos, algunos gases, cuando se trate de variación de entalpía, nosotros podemos manejar como un tipo promedio de estas variaciones, ¿ya? No voy a entrar mucho en ese tema, ¿ya? Pero a este tipo de promedio al cual me refiero, ustedes lo denominan el CP, que básicamente va a controlar la cantidad de energía por cada kilogramo, haciendo variar 1 grado centígrado, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy? Que si yo tengo una variación de entalpía, ¿ya? En vez de manejar, digamos, las entalpías, yo irme a tablas, ¿no? Decir, a ver, a la temperatura de 55 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía del aire? Y a la, ¿cuánto es la otra? A los 30 grados centígrados, ¿cuánto es la entalpía del aire? ¿No? O sea, siempre manejando tablas. De que se puede, ¿no? Pero el ingeniero muchas veces prefiere utilizar el CP, que de todas maneras para ustedes va a ser algo, como les digo, el CP yo podría decir incluso que es como un promedio de las entalpías, ¿no? Algo que lo representa en esas variaciones. Entonces, en vez de manejar H2 menos H1 y estar manejando las tablas, yo prefiero verlo de esta manera. Esto va a ser igual a CP por la variación de temperatura, ¿ya? Entonces, en vez de colocar variación de entalpía, voy a colocar esto de acá, ¿ya? CP por variación de temperatura, T2 menos T1, ¿ya? Entonces, eso espero que se haya entendido, ¿ya? Vamos a ver eso. Bien. Ahora acá más, en cuanto a las variaciones de energía cinética, si se acuerdan de termodinámica, es velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado sobre 2, ¿ya? Y ahí cerramos corchete. Y todo esto dividido entre 0,9, ¿ya? Ahora acá vamos a colocar algunos datos, ¿ya? Datos del aire vamos a colocar. Sabemos que el CP del aire es 1007 joules por cada kilogramo grado centígrado, ¿ya? También sabemos que el peso molecular del aire aproximadamente es 28,96. Algunos le ponen directamente 29, ¿ya? Pero son temas de decimales que tampoco van a variar mucho, ¿ya? Pero yo más trabajo con 28,96. ¿Ya? Entonces este dato lo sabemos, la temperatura de salida también la sabemos, la temperatura de entrada también la sabemos. Ahora mismo lo que desconozco es la velocidad de salida como la velocidad de entrada, ¿ya? Y también desconozco el flujo másico, ¿ya? Entonces acá, si se dan cuenta, yo les había dicho, vamos a encontrar el flujo másico, ¿ya? El aire a presiones bajas es un gas ideal, ¿ya? Y como nosotros vamos a considerarlo como un gas ideal, podríamos tranquilamente aplicar lo que es el pavo igual al ratón, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, yo tengo caudal, que de alguna manera en el pavo igual al ratón vendría a ser el volumen, ¿ya? Solamente que volumen sobre tiempo, ¿ya? Pero tengo, en otras palabras, volumen. También tengo temperatura y también tengo presión. ¿Y qué me faltaría ahí? El número de moles. ¿Y el número de moles con qué está ligado? Con la masa, ¿cierto? Entonces, de la masa paso al flujo másico, ¿ya? Entonces,
saben que con estos datos van a ser necesarios para yo poder hallar ese flujo másico que necesito para realizar este balance de energía, ¿no? El resultado del balance, ¿ya? Para hallar el flujo de calor. Entonces acá, considerando que el aire es un gas ideal, ¿ya? Presión por volumen igual la constante de los gases por el número de moles, ¿ya? Entonces acá nosotros sabemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular, ¿ya? Entonces eso voy a reemplazar acá, ¿ya? Entonces presión por volumen igual la constante por la temperatura, masa sobre peso molecular, ¿ya? Ahora si yo multiplico sobre tiempo el lado izquierdo y el lado derecho, no estoy alterando en nada la ecuación, ¿ya? Entonces aquí lo voy a dividir entre tiempo y aquí también entre tiempo, ¿ya? Pero esto me va a servir para verlo de esta manera, ¿ya? Volumen sobre tiempo para ustedes va a ser caudal. Presión por caudal, ¿ya? Igual a la constante por temperatura. Y acá masa sobre tiempo va a ser flujo másico, ¿ya? Y esto sobre el peso molecular. Entonces de acá yo quiero saber el flujo másico, despejo eso, ¿ya? Flujo másico igual a presión por caudal. No, voy a colocar a peso molecular, ¿ya? Peso molecular pasa a multiplicar, el caudal lo voy a dejar acá. La constante por la temperatura, el caudal. ¿Ya? Ya. Entonces de ahí nosotros reemplazamos, ¿no? El flujo másico igual a una atmósfera. La presión nos dice que está a una atmósfera. El peso molecular, yo les decía que el aire lo trabajo yo con 28,96, ¿ya? Entonces acá lo voy a ver de esta manera, ¿ya? En kilogramos por cada kilomol, ¿ya? La constante de los gases ideales es 0,082 atmósfera por litro sobre mol Kelvin, ¿ya? Pero aquí para no hacerla larga, miren, si ustedes multiplican 1000 arriba y 1000 abajo, no están alterando en nada la ecuación, ¿ya? Se puede porque 1000 y 1000 se tachan, ¿cierto? Pero me sirve para verlo de esta manera, que si le coloco 1000 abajo, arriba, 1000 litros para ustedes va a ser igual a metros cúbicos. Acá abajo, 1000 moles, con estos moles de acá, se van a hacer kilomoles, ¿ya? Entonces, para evitar hacer algunas conversiones, voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, la constante también pueden verlo de esta manera, 0,082 atmósfera por metro cúbico sobre kilomol por Kelvin, ¿ya? Entonces, kilomol con kilomol se van, atmósfera con atmósfera se van, ¿ya? Ahora acá el caudal de entrada es 65 litros por minuto, ¿no? Entonces acá 65 litros por minuto, ¿ya? Y acá sabemos que un minuto tiene 60 segundos. O directamente hacemos esto, ¿no? El ingeniero creo que lo hace más directo, ¿no? El ingeniero desde OP1 dice que un metro cúbico por cada segundo tiene 60.000 litros por minuto, ¿ya? Litros por minuto con litros por minuto se van, ¿ya? Y acá me falta igual la temperatura. La temperatura de entrada, 30 grados centígrados. Entonces acá tampoco nos tenemos que olvidar que estamos manejando las ecuaciones de gas ideal, entonces la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ya? 30 más 273 Kelvin. Kelvin con Kelvin se van, metros cúbicos con metros cúbicos se van, ¿y qué les queda? Kilogramos por cada segundo, ¿ya? Entonces acá, ya, a ver, nuevamente les vuelvo a repetir, ¿ya? Si hay algo que, no sé, quizá me estoy saltando algún cálculo o está mal algo, me dicen ya, porque lo voy a hacer rápido. Bueno, a mí me sale 1,132 por 10 a la menos 3, ¿ya? Eso ustedes lo revisan. Sí, ya.
Okay. 1,132 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada segundo, ¿ya? Y entonces ese es el flujo másico. Ya nos está quedando poco tiempo. Listo, ya tengo el flujo másico, ahora me falta la velocidad de la salida y la velocidad de la entrada, ¿ya? Entonces acá, hallando la velocidad de la salida, ¿ya? Entonces de acá nosotros tenemos el caudal a la entrada, ¿cierto? De 65 litros por minuto. Entonces acá algo que les relaciona a ustedes la velocidad con el caudal es justamente que el caudal va a ser igual al área por velocidad, ¿no? Entonces ahí el caudal es igual al área por velocidad. Y si de acá yo despejo, me va a quedar caudal sobre área, ¿no? Y acá me dice que el caudal es 65 litros por minuto. Y yo sé que en un metro cúbico por cada segundo hay 60.000 litros por minuto, ¿ya? Y ahora acá el área siempre se supone que, bueno, tratando de hacer un secador pues de una manera circular, ¿no? El área transversal, entonces va a ser pi cuarto por el diámetro al cuadrado, ¿ya? Entonces el diámetro de la entrada me dice que es 5.5 centímetros. Eso llevándolo a metros es 0,055 metros, ¿no? Entonces 0,055 metros. Todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces ahí yo lo tuviera en metros cuadrados. Litros por minuto con litros por minuto se van. Metros cuadrados con metro cuadrado de acá se va y se va a quedar solamente con un metro, ¿no? Entonces de ahí yo hallo la velocidad. 0,4560 metros por cada segundo, ¿ya? Listo, esa es la velocidad de la salida. Ahora la velocidad de la entrada. Entonces acá podemos tranquilamente utilizar la ecuación de la continuidad, ¿no? Que me dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿ya? Entonces ahora mismo yo deseo saber la velocidad de la salida, ¿ya? Entonces velocidad de la salida va a ser igual a área 1 sobre área 2 por la velocidad 1, ¿ya? Entonces acá el área 1 es pi cuarto por, ¿cuánto era el diámetro? 5.5 centímetros, ¿no? 5.5 al cuadrado, ¿ya? Acá va a ser pi cuarto, el área a la salida, ¿cuánto es el diámetro acá? 1.8. Entonces acá 1.8 al cuadrado, ¿ya? La velocidad de entrada nos dio 0,4560, ¿ya? Ahora mismo yo no lo estoy llevando a metros porque no lo creo necesario. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se va a ir. De hecho, incluso solamente bastaba con que coloca el diámetro a la entrada al cuadrado sobre diámetro a la salida al cuadrado, ¿ya? Porque esto de acá prácticamente se tacha. Pero no quise hacerlo muy directo porque probablemente algunos se iban quizás a perder, ¿ya? Entonces ahí nos va a dar 4,257 metros sobre segundo, ¿ya? Y listo, ya hemos encontrado el flujo másico, hemos encontrado las velocidades a la entrada y la salida, entonces podemos tranquilamente reemplazar en esta ecuación y poder hallar el flujo de calor, ¿ya? Entonces acá, el flujo de calor me decía que era igual al flujo másico, que lo hallamos en un inicio, bueno, acá, ¿no? 1.132 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada segundo, ¿ya? Y ahora acá me va a quedar en corchete. El CP dijimos que era 1007 joule sobre kilogramo, grados centígrados. Ahora acá va a ser la variación de temperatura, T2 menos T1, ¿ya? La temperatura de la entrada era 30 grados centígrados, ¿no? Y la de la salida era, no me fijo porque después me voy a equivocar, 55, ¿ya? 55 menos 30, ¿ya? Grados centígrados. Ahora acá más
las variaciones de las velocidades al cuadrado, ¿no? Entonces acá la velocidad a la salida es 4,257 al cuadrado, menos la velocidad de entrada 0,456 al cuadrado. Todo esto sobre 2, ¿ya? Y ahí nosotros cerramos el corchete. Y ahora acá decíamos que estaba dividido entre 0,9, ¿ya? Ahora acá de todas maneras voy a hacer algo, ¿ya? Para que no haya duda. Acá ustedes saben que grados centígrados con grados centígrados se van a ir. Acá kilogramos con kilogramos se van a ir. ¿Y qué les va a quedar? Joule sobre segundo, ¿ya? Y Joule sobre segundo, ¿qué es igual? A watt, ¿cierto? Entonces acá, para que no haya dudas con las unidades de las velocidades, ¿ya? Yo sé que acá les va a quedar a ustedes metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Pero acá resulta que un Joule sobre kilogramo es igual a un metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces acá vamos a cerrar el corchete recién, ya, para que no haya dudas sobre las unidades. Entonces acá, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado se va a ir con esto, ¿ya? Entonces cuando ustedes multipliquen esta unidad por esto de acá, kilogramo con este kilogramo de acá se van a ir y les va a quedar joule sobre segundo, ¿ya? Entonces todo está con las debidas unidades, ¿ya? Joule sobre segundo para ustedes es watts, ¿ya? Entonces acá el flujo de calor me va a dar igual. Uy, creo que acá, no sé si. De hecho, lo tenía todo esto calculado, pero hice otro ejercicio, lo que me di cuenta. O sea, tenían otras unidades, la verdad que, y tampoco quería borrar lo que el buen modelo de examen, ya, para ganar tiempo sobre todo, pero bueno. 31,68 watts, ¿ya? Y ese es el resultado para el inciso B, ¿ya? Que nos pedía, ¿cómo pedía el inciso B? En vatios, ¿no? Sí, eso sería. Y el inciso C dice el cambio en la energía cinética del aire, ¿ya? Entonces el inciso C también va a estar sencillo, ¿ya? El inciso C, el cambio en la energía cinética, ¿ya? Aquí va a ser flujo másico por un medio, velocidad al cuadrado a la salida, menos velocidad 1 al cuadrado, ¿ya? La variación. Entonces acá sabemos que el flujo másico es igual a 1,132 por 10 a la menos 3 kilogramos por cada segundo por un medio, ¿ya? Acá la velocidad a la salida es 4,257 menos 0,456 al cuadrado, ¿ya? Y como les decía, esto va a estar en unidades de joule sobre kilogramo, ¿ya? Por lo que les expliqué acá, ¿ya? Un metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es igual a esto, ¿ya? Es 1,1. Entonces acá es kilogramo sobre segundo, kilogramo con kilogramo se van, y joule sobre segundo me va a dar en watts, ¿ya? Entonces acá va a ser me va a dar un resultado bajo lo que veo. 0,0, ¿ya? 0,0101 watts, ¿ya? Y ese es el resultado para el inciso C. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, me dicen, ¿ya? Podemos acá arreglarlo, o quizás me equivoqué en algún cálculo, o algo que no hayan entendido. En la unidad, disculpa, de lo que hallamos el calor, sobra el kilogramo de las unidades del aire. De 1007, el kilogramo sobra. Ya está bien, ¿no? Cuando vayas a multiplicar el flujo másico por cada uno, ¿no ves? Kilogramo con kilogramo se va a ir. Y cuando multipliqué por este de acá, ¿no ves? Kilogramo de acá con kilogramo de acá. Ah, ok. Ya te entendí. Está bien, gracias. Ya. Ya. No, está bien.
Bien, chicos, vamos a hacer un último ejercicio ya. Por favor, vuelven a entrar al mismo link y después de eso voy a tomar la asistencia. Ya. Recording stopped. A ver, vamos a colocarlo de esta manera ya. Las personas, porque veo que quizás algunas personas no puedan asistir, no entiendo también el horario, ¿ya? A ver, vamos a dejar que entren más bien. Ya. Bueno, le iba a decir, ¿no? Que quizás algunas personas, pues, creo que hay una persona en el grupo que no va a poder asistir, quizás no se va a la iglesia, no sé. Ah, no. Bueno, lo voy a buscar y lo voy a pasar los modelos al grupo ya. Ya. Esas personas ya que no puedan siempre asistir, pueden dar tranquilamente un examen, ¿no? O sea, serían como 2 exámenes, ya, para no molestar. Ya, porque entiendo también que el horario es un poco medio feo, ¿no? Entonces, eso ya. Tarki, disculpa que te molesta. ¿Será que me puedes añadir al grupo de las actividades de OP2, por favor? Claro. Claro. Gracias. Ya. A ver. Ya. Eso ya. O si no, igual le damos un práctico, digamos. La verdad que... Pero eso sí, si no pueden asistir, va a haber otra manera ya. A eso quiero llegar. Ya. Vamos a comenzar ya. Pasa que está convirtiendo la grabación. A ver, espera un segundo. Balance de energía no estacionario. No sé si hicieron con el ingeniero algún ejercicio. He visto que últimamente no he estado preguntando eso ya. Yo voy a pasar de ese tema ya. Voy a buscar de todas maneras algunos videos. Si ustedes quieren verlo, algunos lo ven ya. Por si acaso.
pero no voy a hacer ejercicios de eso. A ver. A ver. Ya para las personas que recién entraron, si no pudieran, en todo caso, si tienen la opción, van a poder, digamos, ganar ese 50% de la auxiliatura dando un examen, ¿ya? Así que ahí tienen para elegir, ¿no? A ver, ya. A ver, acá tengo que sacar este otro ejercicio de calentamiento de agua. Ya no. Ok, acá vamos a pegarlo. Ya, les comparto mi pantalla. Ya, vamos a ocupar un tanque agitado ya. Ya, vamos a hacerlo rápido. Bien, entonces acá nos dice el tanque agitado continuamente permite calentar una corriente de agua. Las pérdidas de calor se las puede calcular como flujo de calor igual a 23 por temperatura menos 15, donde el calor se mide en watts y la temperatura en grados centígrados, ¿ya? Entonces acá nos quiere decir, en otras palabras, que cuando ustedes reemplacen, por ejemplo, 30 grados centígrados, les va a dar un resultado, ¿ya? Y ese resultado va a estar expresado en watts, ¿ya? A eso nos quiere llevar esa parte del enunciado, ¿ya? Ahora nos dice si la densidad del agua es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico y el calor específico de 4187 joules por cada kilogramo grado centígrado, determine el flujo de calor del calefactor y la temperatura a los 35 segundos, ¿ya? Entonces acá nosotros metemos 20 litros por minuto, nos dicen, ¿no? Y la temperatura está a 17 grados centígrados. Acá de alguna manera estamos perdiendo calor, ¿ya? El volumen del tanque nos dice que es de 100 litros, ¿no? Y acá nosotros tenemos una temperatura de salida, ¿ya? Del agua a 67 grados centígrados. Entonces acá, en otras palabras, no hay acumulación, ¿ya? Lo que entre va a ser igual a lo que salga, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer nuevamente un balance de energía para encontrar ese calefactor, ¿ya? Un balance de energía estacionario. Entonces acá voy a decir esto, ¿ya? Flujo de calor menos el flujo de calor que se pueda estar perdiendo, más el trabajo que se pueda estar generando, ¿ya? O el trabajo que pueda estar saliendo, ¿ya? Que se le puede estar metiendo y que se le puede estar saliendo, ¿ya? Igual al flujo másico, variación de entalpía más la variación de energía. Me disculpan un segundo ya.
Ya, más la variación de energía potencial, ¿no? Entonces, como le decía, en un tanque esto no se puede considerar. Acá si está entrando 20 litros por minuto y está saliendo eso mismo, no puede haber también variación de velocidad, ¿no? Entonces esto también queda descartado. Acá hay variación de temperatura, entonces tiene que haber variación de entalpía. Esto de acá tenemos que considerarlo. Trabajo de ninguna manera, ¿ya? O potencia. Acá, esto sí de tanque, eso es lo que tenemos que hallar, ¿ya? En el inciso eso nos está pidiendo. Y también tenemos un flujo de calor que se está perdiendo representado por esta expresión de acá, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Flujo de calor igual a flujo másico por la variación de entalpía. Esto de acá pasa al otro lado con signo positivo, flujo de calor perdido, ¿ya? Ahora acá, como habíamos quedado hace un instante, nosotros acá en las entalpías, les repito ya, podríamos ir a tabla y sacar H2 y H1 ya, pero el ingeniero hasta nos dio el CP, ¿no? Entonces podemos tranquilamente decir que la variación de entalpía que vamos a ocupar va a ser con el CP por variación de temperatura, ¿ya? A eso es igual la variación de entalpía, ¿ya? Pero muchas veces, por si acaso, ¿ya? Hay en muchos gases donde el CP que ustedes, que supuestamente bajan, están trabajando a condiciones bajas, ¿cierto? Cuando ustedes elevan esas condiciones, ese CP ya no pueden ocuparlo. Como les decía, el CP es como un dato promedio, se podría decir, para el cálculo de las entalpías en base a la temperatura, ¿ya? Para evitarnos ir a tablas a cada rato y sacar H2 y H1, para eso sirve el CP, ¿ya? Pero cuando hay ciertas condiciones que ya no podemos hacer eso, de poder manejar un numerito, como en el caso del agua, ¿no? 4187, porque esto básicamente pues, se debía mucho de este CP. Entonces sí o sí ustedes tendrían que manejar las entalpías e irse a tablas H2, H1, sí o sí, ¿ya? Pero bueno, eso ahí hablando un poco de eso, ¿ya? Ahora mismo en operaciones siempre van a llevar ustedes lo que es el CP por la variación de temperatura, ¿ya? Siempre. Las variaciones de entalpía, así H2 y H1 y a tablas, ¿no? Poco, ¿ya? Entonces acá, flujo de calor igual a flujo másico por CP por temperatura 2 menos temperatura 1, ¿ya? Ahora acá el flujo de calor perdido es igual a 23 temperatura menos 15, ¿ya? Ahora acá, miren, nosotros acá obviamente vamos a sustituir los valores, ¿ya? Pero ahora, en cuanto a esta temperatura en la cual ustedes necesitan reemplazar, ¿ya? Siempre va a ser a 67 grados centígrados, porque cuando ustedes lleguen a esta temperatura, el flujo de calor que le den del calefactor, ¿no? Va a cumplir su cometido. Entonces nosotros necesitamos tener la máxima capacidad que se necesite, considerando las pérdidas, ¿ya? Cuando nosotros lleguemos a esta temperatura de 67 grados centígrados, ¿ya? Entonces, cuando les dé una expresión así al ingeniero como en este modelo de examen, ustedes tienen que acá reemplazar para hallar el flujo de calor por la temperatura de salida, ¿ya? Siempre. Entonces, acá necesitamos hallar el flujo másico, ¿ya? Hallando el flujo másico, ¿ya? Entonces, acá el flujo másico sabemos que es igual a caudal por densidad, ¿ya? Y el caudal acá me dice que es ¿cuánto? 20 litros por minuto, ¿no? Y acá nosotros sabemos que 1 metro cúbico sobre segundo tiene 60.000 litros por minuto. Ahí me faltó un cero. Ya. 60.000 litros por minuto, ¿ya? Y la densidad me dice que es 1.000 kilogramos por cada metro cúbico. 1.000 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces acá litros por minuto con litro por minuto se van, metro cúbico con metro cúbico se van. Y ahí ustedes ya obtienen el flujo másico, ¿no? 20 entre 60, en otras palabras. 0,333 kilogramos por cada segundo, ¿ya? Listo. Ahora podemos reemplazar en esto para hallar el flujo de calor del calefactor, ¿ya?
Entonces acá flujo de calor igual a 0,333, o metémosle un 3 más ahí, kilogramos por cada segundo, por el CP, 4187 joules sobre kilogramo, grado centígrado. Acá la temperatura de salida es 67 y la de la entrada es 17, 67 menos 17 grados centígrados, kilogramo con kilogramo se van, grado centígrado con grado centígrado se van. Ya, y acá nos va a quedar joule sobre segundo, y eso es igual a watt, ¿no? Entonces acá más 23. Acá, como les dije, a la temperatura, cuando ustedes quieren saber el flujo de calefactor, siempre tiene que ser a la salida del tanque, ¿ya? En este caso, la salida del tanque es 67, ¿no? Entonces ahí voy a colocar eso, ¿ya? Y como decía el enunciado, para ustedes ocupar esta fórmula, dice que el calor se mide en watt y la temperatura en grados centígrados, ¿ya? Entonces ahora mismo estoy cumpliendo con eso, no estoy reemplazando en grados centígrados y voy a obtener watts acá, o joules sobre segundo, ¿ya? Entonces ahí le va a dar ¿por qué no me dijeron? A ver. Ya. Recording in progress. Pero bueno, hasta este punto creo que se entendía, ¿no? Simplemente balance de energía, ya. Estoy sustituyendo esto de acá, después el flujo másico, después estoy reemplazando en esto de acá, ¿no? Hasta el momento creo que se entiende, ¿no? O alguien quizás quiere que repase alguna parte. ¿Tienen alguna duda? Ya, eso ya. Entonces acá haciendo un cálculo rápido, como le dije, para no perder mucho tiempo, yo hace rato lo calculé, de hecho el otro ejercicio igual, pero creo que 2 veces repitió ese modelo de examen ya, porque acá el del secador de pelo lo tenía con otros datos, y lo resolví justamente para evitar estar ahí calculando a la hora de la auxiliatura. Pero cuando me di cuenta, vi que eran otros datos, otro modelo de examen, pero básicamente el mismo ejercicio. Cambiado los datos. Ya, entonces acá creo que voy a eliminar algunos archivos acá. Ya. Acá está. Vamos a continuar acá arriba. Ya acá me dio a mí 70.972 ya. No sé cómo le habrá dado otro. Como les dije, lo hice muy rápido ya. Quizá nomás se me fue un número. 70.972.35 watts. ¿Ya? Entonces acá lo que tienen que saber, y bueno, seguramente con el ingeniero ya hicieron un ejercicio, ¿ya? Cuando ustedes hallen el flujo de calor de calefactor, por lo general siempre es aplicando un balance de energía estacionaria, ¿ya? Pero cuando ustedes quieran hallar lo que es la variación del tiempo con la temperatura, siempre tienen que aplicar un balance de energía no estacionario, ¿ya? Ahí siempre. Entonces acá hemos encontrado el inciso A en base a un balance de energía estacionario, ¿cierto? Ahora, para lo que es el inciso B, que me pide la temperatura cuando haya pasado un cierto tiempo, tengo que ocupar un balance de energía no estacionario, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí, nuevamente, tenemos lo mismo, flujo de calor menos flujo de calor perdido, ya acá más menos la potencia o el trabajo, igual acá, dijimos que no iba a haber ninguna de estas energías, ¿no? Directamente flujo másico, por el CP, por la variación de temperatura, ¿ya? Pero ahora acá nosotros tenemos que aumentar otra expresión, ¿ya? Más la masa del volumen de control por el calor específico de la sustancia en el volumen de control por el diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo, ¿ya? En eso cambia cuando ustedes realizan un balance de energía no estacionario, ¿ya? Y seguramente el ingeniero quizás lo hizo de otra manera, estas expresiones de balance de energía,
pero créanme que igual llegan al mismo punto, ¿ya? No es que el ingeniero, porque lo hayan hecho de esta manera, una manera distinta, el ingeniero no les va a entender, el ingeniero entiende. De hecho, es de los ingenieros que más capta la manera en cómo uno realiza su examen, ¿ya? Porque otros dicen, no lo han hecho de mi manera, les ponen mal, ¿ya? El ingeniero Nogales creo que ya lo conocen, hace valer de todo, ¿ya? Pero él entiende muchas maneras de realizar un ejercicio, ¿ya? Eso quiero decir. Entonces acá, esto no hay, ¿ya? A ver, vamos a dejarlo acá ya. Entonces acá decíamos que era flujo de calor menos flujo de calor perdido. Acá era flujo másico CP T2 menos T1, ¿ya? Más la masa de volumen de control, calor específico, en este caso del agua, ¿no? Diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo, ¿ya? Ahora esto de acá lo vamos a dejar solo del lado derecho. Flujo de calor menos flujo de calor perdido menos flujo másico CP por T2 menos T1. Lo he botado al lado izquierdo ya. Y de este lado solamente voy a dejar esta expresión. Acá vamos a aplicar ecuaciones diferenciales ya. Flujo de calor, masa, este signo menos lo voy a botar adentro ya. CP T1 menos T2 ya. Igual a masa de volumen de control, C, diferencial de temperatura sobre diferencial de tiempo, ¿ya? Entonces, de ahí nosotros sabemos que el flujo de calor que le vamos a dar al calefactor va a ser igual a 70.972.35 watts, ¿ya? La expresión del flujo de calor perdido es igual a 23 T menos 15, ¿ya? Ahora acá más el flujo másico que es 0,333, vamos a aumentarle un 3, por 4.187 por T1 menos T2, dice, ¿no? Ahora acá, algo que tienen que siempre hacer cuando le estén realizando un ejercicio de tanque, vacío de tanque, es que, suponiendo, no hablando de esta expresión de acá, la temperatura que les ha dado ya en esta expresión, en este caso esta T, es lo que va a ir variando también con el tiempo, ¿ya? Porque cuando alcance la máxima temperatura de 67 grados centígrados, les decía, ¿no? Nosotros le vamos a dar un determinado calor, pero esta temperatura no siempre la pared va a adoptar eso, la temperatura de 67 grados centígrados, sino que eso conforme vaya pasando el tiempo, va a adoptar las paredes esa temperatura, ¿ya? De 67 grados centígrados, la temperatura a la salida, ¿ya? Entonces, esto de acá también tiene que variar con el tiempo, no es algo fijo, ¿ya? Seguramente eso el ingeniero igual les explicó, ¿ya? Ahora acá, la temperatura de entrada es algo que siempre, eso sí va a ser fijo, ¿no? Tras que entre, pues va a variar con el tiempo, pero algo que no va a cambiar nunca, ¿ya? Hablando del proceso, es los 17 grados centígrados de entrada. Ahora, conforme vaya pasando el tiempo, el que se va a ver afectado va a ser la temperatura 2. Ese sí va a variar con el tiempo. Entonces, eso también lo tengo que dejar en forma de variable, como lo hice acá. ¿Ya? Entonces, acá va a ser T1, decía que estaba entrando a 17 grados centígrados menos la variable T. ¿Ya? Ahora acá, la masa de volumen de control. Acá no quieran poner el flujo másico, ¿ya? Según a lo que se ve acá, el volumen total del tanque es de 100 litros. Eso se los tiene que dar como dato, ¿ya? 100 litros. Y si acá estamos hablando de agua, ¿ya? De agua. Entonces acá podemos hacer esto, ¿no? Masa va a ser igual a densidad por volumen, ¿ya? La densidad acá me dice que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? El volumen es 100 litros. ¿Ya? Ahora acá, un metro cúbico tiene 1000 litros. Metro cúbico con metro cúbico se van, 1000 con 1000 se van, litro con litro se van, entonces la masa es de 100 kilogramos, ¿ya? Lo puedo haber hecho directo, pero quería que ustedes vean cómo es que hallamos esa masa, ¿ya? Porque a veces, pues ustedes el ingeniero lo ven, ¿no? Lo hace muy rápido algunos cálculos porque él ya conoce, ¿ya? Pero a veces uno se pierde, ¿no? Entonces ahí la masa del volumen de control es 100 kilogramos, ¿ya?
El calor específico, les dije, es de la sustancia que ustedes tienen en el tanque, ¿ya? En este caso, el agua. Su calor específico es 4187, ¿ya? Diferencial de temperatura sobre diferencial del tiempo, ¿ya? Entonces, acá vamos a tratar de reducir este término, ¿ya? Entonces, multiplico 70.972.35, lo copio. Acá va a ser menos 23 temperatura, menos por menos va a ser más, ¿ya? Acá 345, ¿ya? Y acá esto por 17, 23.723,96, ¿ya? Y acá menos, más por menos, menos, ¿no? 1.395,53 de temperatura, ¿ya? Creo que eso sería todo. Ya. 100 por 4.187 es 418.700, ¿ya? Entonces acá reducimos términos, como les decía, y nos va a quedar 95.041.28 menos 1.418.53 temperatura igual a 418.700 diferencial de temperatura, diferencial de tiempo, ¿ya? Hasta este punto de acá, básicamente nosotros tendríamos que aplicar lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, llevar lo que es la temperatura a un lado, lo que es el tiempo a otro lado y todo eso, ¿no? Resolver esto. Pero básicamente yo en una oscilatura deducí una fórmula, ¿ya? A esto ustedes le llaman el coeficiente A, menos a esto el coeficiente B, temperatura, y a esto el coeficiente C, diferencial de temperatura sobre diferencial del tiempo, ¿ya? Entonces acá más o menos hay una fórmula que les voy a pasar acá en una diapositiva, cómo es que se deduce, que me dice que la temperatura en función del tiempo es igual a dividir el coeficiente A entre el coeficiente B menos, aquí abrimos un paréntesis, el coeficiente A menos el coeficiente B por la temperatura inicial con la cual está entrando el agua ya al tanque, acá por el E, la base E, elevado a menos el coeficiente B sobre el coeficiente C, ¿ya? Y esto multiplicando al tiempo, ¿ya? Y todo esto está dividido sobre el coeficiente B. ¿Cuál es el coeficiente A? Es esto. ¿Cuál es el coeficiente B? Es esto. El coeficiente C es esto de acá. Entonces simplemente es reemplazar, ¿ya? Entonces, como les digo, la deducción de esto también se los voy a pasar. En lo personal, acá uno resolviendo a mano puede cometer muchos errores y eso en un examen no les sirve a ustedes mucho. Entonces tienen que ir como a la segura, ¿no? Entonces esa deducción de esa fórmula, si es posible, anótensela, ¿ya? Cosa que después ustedes simplemente ocupen la fórmula, ¿ya? Entonces acá, reemplazando en esto, va a ser igual el coeficiente A, 95.041.28 entre el coeficiente B, 1.418.53, ¿ya? Menos, aquí abrimos uno largo, acá me dice el coeficiente A es 95.041.28, menos el coeficiente B, que es 1.418.53, y ahora acá me dice multiplicar por la temperatura inicial, la temperatura con la cual está entrando el agua al tanque, 17 grados centígrados, ¿ya? Entonces ahí nosotros cerramos paréntesis, y acá en base E, ¿ya? Multiplicando a la base E. Y ahora acá está elevado al coeficiente B sobre el coeficiente C. El coeficiente B, 1.418.53, y el coeficiente C es 418.700, ¿no? Y listo, eso multiplicando al tiempo, ¿ya? Y acá todo esto está dividido entre B, ¿ya? Acá la B, 1.418.53, ¿ya? Entonces, en este punto, lo colocan en la calculadora esto, también esto de acá, y también dividen esto, ¿ya? Y acá debería salirle 67, acá menos,
Todo esto de acá debería darle 50, ¿ya? Acá por base E. Y acá la división de estos dos, 0,00339 por el tiempo, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen la temperatura en función del tiempo. Incluso hay algunas preguntas, creo que el semestre pasado les pidió armar la curva, ¿ya? Conforme va pasando el tiempo, ¿ya? Y cómo es que se va comportando la temperatura, ¿no? Entonces ahí les pidió graficar en ese semestre, ¿ya? Fue el semestre pasado, de hecho. ¿Ya? Acá el tiempo nos decía la temperatura a los 35 segundos, ¿no? Entonces ahí, temperatura igual a 67 menos 50 por E menos 0,00339 por 37 segundos, ¿no? Entonces ahí nos va a dar la verdad que esta parte no lo hice. Ya. 22,89 grados centígrados, ¿ya? Y eso sería la respuesta para el inciso B. Ahora, si el ingeniero les pidiera graficar esto, porque como les digo, el semestre pasado les pidió graficar, ¿ya? La temperatura en función del tiempo, ¿ya? Más o menos le va a quedar de esta manera la gráfica, ¿ya? Yo lo estaba haciendo. Pero dije, no, en Excel se ve mejor. Entonces, si no tuvieran tiempo, ¿ya? Porque muchas veces en el examen estar colocando uno y uno y uno, pues se va el examen, ¿no? Siempre más o menos va a tener este comportamiento la gráfica, ¿ya? Por lo general, casi siempre muestra esta curva, ¿ya? Entonces, si no tuvieran mucho tiempo, ustedes hacen más o menos 4 cálculos, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Entonces, más o menos ya saben cómo se va a ir la curva. Acá siempre tiene que iniciar desde la temperatura inicial. O sea, ¿no ves que en nuestro caso está entrando a 17 grados centígrados, ¿no? Entonces, como ven en la gráfica, efectivamente está, cuando es 0 el tiempo, está interseccionando con el eje Y, ¿ya? En 17, ¿ya? Y ahora acá se va a crear una asíntota, ¿ya? A los 67 grados centígrados, que es la temperatura de salida. Entonces, esta curva va a ir, pero nunca va a chocar a esa asíntota, ¿ya? Nunca. Pero ahí se va a ir a lo largo. Entonces, les vuelvo a repetir, si les dijera eso en el examen, ya como lo hicieron el semestre pasado, saquen como unos 4 o 5 resultados máximos y después este comportamiento de la curva siempre se repite, ¿ya? Por lo general es así. Entonces les recomiendo de manera que no pierdan tiempo, porque creo que un compañero me dijo que estaba haciendo como unos 10 resultados de manera de armar su curva de O. Pero eso es porque no conocía el comportamiento, ¿no? Entonces les recomendaría eso, ¿ya? Bien, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya, voy a dejar de grabar. ¿Ya? Recording stopped. Como les dije, les voy a decir por el chat que sí, no pasa nada, que tenés licencia, pero no va a ser así. ¿Ya? Voy a mentir. Ya. Por favor, pudieran colocar un punto en el chat. Ya voy a guardar esa lista, ¿ya? ¿Para qué vas a subir ese documento? Así el documento igual lo voy a subir, ¿ya? Mañana voy a subir todo Valkyria igual, el de separación. Me olvido. ¿Ya? Ay, yo no me acuerdo ya. ¿En qué plataforma, disculpa? Les voy a pasar un código de Classroom y ahí van a entrar ya. Ahí voy a bajar. Ok, listo. Ya. Ya colocaron todo, ¿no? A ver, aquí han colocado 11 personas y acá estamos presentes unas 20 personas están aparte de mí. ¿Ya? Conste. Después me van a decir, no, yo estaba. Es que a veces se hace difícil colocar la asistencia, chicos. Créanme que guardar y decir, pues ya que estaba acá, no sé. Me olvido yo, para serles sincero. Entonces, es que le digo eso. Ya, nadie más va a colocar, ¿no? El punto. Ya, voy a guardarlo ya. Bien, chicos, se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Ya.